damos inicio a esta cuarta sesión del seminario temático COVID-19 que estamos organizando pues desde el CENMAC, ya desde hace varias semanas. Esta es la cuarta sesión, como les decía. Esta sesión está dedicada al capítulo 2 del libro, que se titula Mathematical Model for COVID, Curve Fitting or Epidemiology. Esta es una sesión, pues esta es la primera sesión, creo yo, de este seminario temático que trata el tema de los modelos matemáticos que se basan en ecuaciones diferenciales ordinarias, fundamentalmente estos modelos que han sido ya muy conocidos digamos, por el público en general, que son pues versiones de los modelos tipo CIR. Y este va a ser pues el primer seminario dedicado a este tipo de modelos. Ya después creo que vendrán otros. Entonces, en este caso, la charla estará a cargo del doctor Jorge Velasco Hernández. Como siempre hacemos, pues quiero comentarles al público que está con nosotros un poco de la trayectoria del doctor Jorge Velasco. Él es oaxaqueño, biólogo de la UAM Xochimilco. Además es máster en matemáticas por la UAM Iztapalapa y doctor en matemáticas por la Claremont Graduate School de Estados Unidos, con un postdoctorado en epidemiología matemática en Cornell University. Su línea de investigación es la epidemiología matemática, la ecología, la biología de poblaciones y la ingeniería petrolera. Él es fundador del Nodo Multidisciplinario de Matemáticas Aplicadas, del Grupo de Investigación en Epidemiología y Dinámica de Fluidos en la UNAM, en el campus Juriquilla, en el 2014. Es miembro del SNI, es miembro de la AMC, es miembro del Board of Advisors del National Institute for Mathematical and Biological Synthesis de la Universidad de Tennessee, que además lo presidió en el año 2016-2018, es miembro de la Comisión Dictaminadora Externa del CIMAC. Bueno, fue miembro en el periodo de 1998 al 2008 y es consejero suplente del IMP y en el consejo directivo del CIMAC. Es fellow de la Society for Industrial and Applied Mathematics Science, clase 2014. Es el único mexicano residente en el país con esa distinción hasta la fecha y es International Fellow del Santa Fe Institute, clase 2004. Es editor asociado de varias revistas de matemática como la Journal of Mathematical Biology, Mathematical Bioscience, y además fue editor del Bulletin of Mathematical Biology, Computational and Applied Mathematics y del Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana. Ha sido invitado para integrarse al comité editorial del Journal of Biological System. Es a la fecha editor invitado a la revista Frontiers in Microbiology para el tópico de Multiscale Computational Approach in Immunology and Infectious Disease de la matemática Bioscience, para el volumen de Transmission Dynamics and Control of Novel Coronavirus SARS-CoV-2. Fue coordinador del programa de Matemáticas Aplicadas y Computación del Instituto Mexicano del Petróleo entre el 2004 y el 2013, donde dirigió proyectos IDT para Pemex. Miembro del grupo de expertos en dengue de la Dirección General de Epidemiología, que asesoró sobre Densbasia, miembro de la subcomisión y luego comisión de tecnología del SNI entre el 2011 y el 2014. Además es presidente de la Sociedad Mexicana de la Sociedad Matemática Mexicana entre el 2014 y el 2016, de la Sociedad Latinoamericana de Biología Matemática entre el 2001 y el 2002 y coordinador del World Outreach Committee de la Society for Mathematical Biology del 97 al 2005. Es VP de la sección México de la CIAM. Entre el 2019 y el 2020 participó en el diseño de los programas para la licenciatura en Biología Ambiental de la UAM Lerma, de la licenciatura en Matemática y de los cursos de Bioestadística de la licenciatura en Ciencias Genómicas. Es miembro de la comisión dictaminadora de la NSJ, Director of Research del Mathematical and Theoretical Biology Institute de Cornell University entre el 96 y el 97. Cuenta con más de 100 publicaciones y más de 1.600 citas. Además ha graduado a estudiantes de diversos niveles en matemáticas, física, biología, ecología, ingeniería,
en este caso 6 doctores y 10 postdoctores. En estos momentos asesora 3 estudiantes doctorales, 2 de maestría y 3 de licenciatura. En el 2014 tuvo 3 cátedras con CONACYT en biomatemática. En el transcurso del 2020 ha publicado, enviado a publicación varios artículos y preprints sobre la epidemia, es decir, la epidemia de COVID, 2 de ellos ampliamente citados y comentados en revistas internacionales de primer nivel. Con su grupo de trabajo asesora autoridades de salud calculando índices de vigilancia de la epidemia para diferentes instituciones involucradas en el combate de la misma. Entonces, bueno, sin más, le damos las gracias al doctor Jorge Velasco y le damos la palabra para que él nos presente su charla. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Raúl, por la presentación. Le agradezco. Andrés, por la invitación también a participar en el seminario y en el capítulo del libro, por supuesto, que esperemos tenga mucho éxito y sea muy citado en un tema tan interesante y con una perspectiva también tan interesante y diferente como la que tiene esta labor. Entonces, como señalaba Raúl, voy a hablar de un aspecto que es de modelación. Entiendo que el público es interesado en salud pública, en epidemiología, entonces no me voy a meter en muchos aspectos técnicos específicos, sino más bien como cuando platiqué con Andrés acerca de la idea de este capítulo, una idea de lo que la modelación puede hacer, la perspectiva personal con respecto a modelación de epidemias en particular, una revisión somera de algunos de los modelos que se han desarrollado para esta epidemia, con algunas indicaciones críticas y comentarios de sus virtudes y algunos de sus defectos. Esa es la idea general de la plática y sin más voy a proceder al contenido de la misma. Entonces, mucho, como señalaba Raúl también al principio, voy a concentrarme en modelos determinísticos, o sea, aquellos en donde no hay un componente explícito aleatorio en su integración y que se basan en ecuaciones diferenciales ordinarias, que son ecuaciones que esencialmente nos permiten seguir la tasa de cambio de diferentes procesos naturales. En particular, la tasa de cambio que nos interesa describir aquí es la tasa de cambio del número de infectados por unidad de tiempo, es decir, la incidencia. Aquí ya empezamos con los aspectos de modelación específica, ¿verdad? A mí me interesa la incidencia. Sin embargo, ahorita vamos a ver que lo que yo mido con las ecuaciones diferenciales no es la incidencia, sino la prevalencia de la enfermedad. La prevalencia de la enfermedad es el número de casos totales infectados al día T. Esa es la definición que voy a usar de prevalencia. Es una aproximación a lo que le llamamos casos activos ahora en la epidemia, que son los casos que tienen la enfermedad en los últimos 14 días, por ejemplo. Esa es una definición operativa de prevalencia. La mía es más general, dado que es matemática y no me voy a meter mucho en detalles más prácticos, es el número de enfermos al tiempo T. La incidencia, en cambio, es el número de nuevos casos al tiempo T. La historia de la modelación matemática en epidemiología hay un parteaguas, que son los modelos Kermack-McKendrick, cuyas primeras páginas están aquí puestas en la presentación. El artículo original se llamó Una contribución de la teoría matemática de la teoría matemática de las epidemias por Kermack y McKendrick. Kermack y McKendrick no eran biólogos, no eran matemáticos tampoco, uno era médico y el otro era un biofísico. Y el médico era autodidacta y es el primero que se le ocurrió usar con ecuaciones para describir epidemias, y después el biofísico fue el que hizo la contribución más de formalizar esa idea que el médico había tenido. Y en esta parte de la transparencia les presento el modelo original de Kermack-McKendrick. Para aquellos que sepan de esto, eso es un sistema de ecuaciones integro-diferenciales que describen lo siguiente. La X representa los individuos susceptibles en riesgo de contraer la enfermedad. La Z son los recuperados y la Y son el número de nuevos casos, ¿verdad? Es el número de enfermos al tiempo T, perdón.
Estas expresiones que están aquí adentro no me voy a meter a describirlas mucho, simple y sencillamente señalarles que el modelo original de Kermack-McKendrick consideraba un factor importante, que es este B que estoy poniendo aquí. Ay, perdón. Este término que está aquí, creo que puedo señalar con esto. Este término que está aquí es el V sub T teta, que lo que hace es seguir al número de individuos que al tiempo T han estado infectados ya por teta unidades de tiempo, por teta intervalos de tiempo. Es decir, el modelo original de Kermack-McKendrick era un modelo que seguía la distribución de tiempos de infección de los organismos. Esto es muy importante para lo que nos ha ocurrido con la epidemia de COVID. Es decir, es un modelo que sigue lo que llamamos técnicamente la edad de la infección. O sea, cualquiera de nosotros cuando se enferma, se infecta y esa es mi edad de infección cero. Conforme la enfermedad transcurre en mi organismo, pasan días, cada uno de esos días se puede caracterizar en términos de un perfil de infecciosidad, o sea, no siempre tengo la misma infección, a veces no soy infeccioso, a veces sí, pero la enfermedad estará transcurriendo en mi organismo de todas maneras. Eso lo veremos un poquito más detalle más adelante. Entonces, eso lo considera de manera explícita. Y los resultados importantes generales a los que llegamos con este modelo, con los cuales quienes estoy reseñando en este modelo llegaron, son los que están descritos aquí abajo. Uno es el teorema que se le llama en algunos libros de matemáticas el teorema fundamental o el teorema central de la epidemiología matemática. Es simplemente un resultado umbral que dice que la densidad de población en una epidemia tiene un umbral. Arriba de ese umbral existe transmisión activa, la epidemia crece. Debajo de ese umbral de densidad poblacional no hay transmisión activa y la epidemia decrece. Y algunos resultados más detallados respecto a qué tanto va a disminuir la epidemia o va a aumentar la epidemia dependiendo de qué tan arriba o abajo estés de ese umbral. Y la última, que es realmente algo muy interesante, es que las epidemias en general terminan sin que la población de gente susceptible realmente se acabe. Siempre queda gente que no son inmunes, no tiene que ver con inmunidad de la enfermedad, es un proceso demográfico que permite que al final de la epidemia siempre haya una fracción de gente que sigue tan susceptible como al principio, pero que no se enferma. Esto nos habla también de la naturaleza social de las epidemias de este tipo, ¿verdad? Las enfermedades transmisibles tienen mucho que ver con los grupos sociales a los que pertenecemos, cómo nos juntamos, cómo nos mezclamos, a quién le hablamos, a qué lugares vamos, etc. A lo largo de la historia de la epidemiología y de los modelos matemáticos en epidemiología, este modelo, que estoy poniendo aquí en la parte central, fue elaborado por los mismos Herman y McKendrick. Describen en su artículo que está aquí está la cita completa, aquel que lo puedan conseguir. La Royal Society lo pone libre, de acceso libre, así que es un documento histórico importante que pueden checar. Y hace la simplificación para un caso muy especial, y ese es el conocido modelo SIR de Kermack-McKendrick. El modelo SIR es el anterior, pero este es el que se llama Kermack-McKendrick, que es el simple, es el que aparece en muchos libros de texto, y es el que hizo que en esta epidemia realmente hubiera tanta gente que nunca jamás había trabajado en epidemiología que se dedicara a hacer modelos epidemiológicos, por ejemplo, en todo el mundo. Porque son modelos que están ahí, que se les pone a veces de ejercicio a los estudiantes de ecuaciones diferenciales en la licenciatura para que calculen en el espacio-fase y las trayectorias, porque se pueden calcular de una manera muy sencilla. El punto es que lo que nos importa ahora es que es además un modelo útil. Y describe la siguiente dinámica. El número de gente susceptible disminuye por efecto de la tasa de contacto, esto se llama la tasa de contacto,
que tiene que ver con hipótesis muy específicas. El número de contactos totales es el producto de susceptibles con infectados. Es decir, todos nos podemos juntar con todos. Primera observación, eso realmente es una aproximación muy gruesa de cómo nos comportamos los seres humanos en nuestra vida, ¿verdad? Beta se llama la tasa efectiva de contacto y describe la proporción de estos contactos totales que realmente resultan en infección. Estos individuos pasan a ser infectados. Hay una tasa de curación eta, que se le llama la tasa de recuperación o de curación, y una vez que un individuo sana, se vuelve inmune en el caso de la enfermedad que nos ocupa ahora, o muere, desafortunadamente. A este sistema le damos lo que llamamos los matemáticos condiciones iniciales, y entonces podemos resolverlo, hay soluciones, etcétera, etcétera, que son únicas, etcétera. Lo que nos importa aquí es un poco más el aspecto de modelación. Entonces, para empezar con modelar, pues fijémonos en qué cosa dice este modelo respecto de la epidemia. Supongamos que empieza la epidemia. En ese momento, el número de infectados comienza a crecer y el número de susceptibles comienza a decrecer. Pero como hacemos en matemáticas, aproximamos las cosas. Y aunque el número de infectados empieza a crecer, al principio de la epidemia, digamos, la Ciudad de México tiene 10 millones de habitantes, la epidemia comenzó a crecer 1, 10, 15 casos, 20 casos, pues 10 millones de habitantes menos 20, 30 casos, pues prácticamente es lo mismo que 10 millones, y por lo tanto, con ese argumento se considera que al principio de la epidemia el número de susceptibles no depende del tiempo, sino que es una constante. ¿Eso qué nos permite hacer? Pues nos permite resolver esta ecuación, la segunda, porque ahora S es constante y la ecuación que nos queda es solamente en términos de I, y eso nos permite calcular cuándo la epidemia va a crecer y de qué parámetros depende. Y si ustedes hacen las cuentas usando esta expresión y ponen cuando la tasa de incremento de los infectados es mayor que 0, suponiendo que S está constante en su nivel inicial, que le vamos a llamar S0, y hacen las cuentas, al despejar, le sale que esta tasa de crecimiento es mayor que 0, siempre y cuando este número que está aquí sea mayor que 1. Este es el llamado número reproductivo básico que describiré después. El punto es que está íntimamente relacionado con la posibilidad de que la epidemia crezca. Obviamente, si esta tasa es negativa, es decir, el número de infectados decrece en el tiempo, este número será menor que 1. Entonces, comenzamos a vislumbrar la idea del RC. Esta ecuación va más allá de eso porque podemos resolver esa ecuación. Entonces, fíjense aquí, factorizamos la I y finalmente escribimos esto usando la definición de R0 y resolvemos la ecuación y resulta que el número de infectados al tiempo t crece exponencialmente con una tasa de crecimiento igual a este factor que está aquí. Es decir, el R0 está íntimamente relacionado a la tasa de crecimiento de la población, a lo que llamamos el valor dominante del punto libre de la enfermedad en estas ecuaciones. Y le vamos a llamar lambda es beta 0 menos zeta, es decir, lambda es esto, lambda también es esto, por supuesto, pero si ponemos que lambda es igual a esto que está aquí y sabemos que R0 es esto que está acá, podemos encontrar otra expresión para R0 equivalente a esta, pero muchísimo más informativa desde el punto de vista de salud pública. Porque nos dice que el número reproductivo básico depende esencialmente de lambda, que es la tasa de crecimiento de la epidemia inicial. El inverso de este tiempo se conoce como el tiempo de doblamiento de la epidemia, que es un parámetro que se puede calcular directamente de los datos. Y eta, que está en el denominador, que es la tasa de recuperación, pero el inverso el recíproco de eta, 1 entre eta, es el tiempo de duración de la infecciosidad de un individuo. Es decir, durante 1 entre eta días, la gente puede transmitir. Entonces, esta expresión de R0 se remite a factores que se pueden calcular directamente de la información clínica, médica, demográfica y epidemiológica. No necesitamos conceptos más abstractos, que son correctos, pero son más abstractos, como la tasa efectiva de contacto,
que depende del número de contactos por unidad de tiempo de cada persona y de la probabilidad de que ese contacto resulte en infección. Son parámetros un poco más complicados de estimar. En cambio, esta es muy clara, esta expresión. Son equivalentes. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, perdón, el R0 tiene mucho que ver, como vemos aquí, con la tasa inicial de crecimiento de la epidemia. Y pues, las soluciones de los modelos Kermack-McKendrick, esta es la ecuación para I. Ahorita ya me quito de la hipótesis de que ese es constante y ahora lo que hago es resolver esta ecuación completita sin ninguna hipótesis de ningún tipo, tal cual está. Y me fijo en la solución para el número de infectados, que es lo que nos interesa. Y las soluciones de la ecuación de Kermack-McKendrick son estas típicas campanitas muy clásicas que olviden señalarles en esta presentación. Aquí les puse la idea de esta curva que viene en el artículo original de Kerman y McKendrick, es que la curva epidémica que se llama es típicamente una campanita. Típicamente porque significa que es una cosa promedio, ¿verdad? En esta epidemia hemos visto que esto no es cierto en general, pero el modelo describe ese tipo de epidemias porque para eso fue hecho, ¿no? Una cosa muy importante de los modelos es que tienen un objetivo. Lo quiero para explicar algo, por ejemplo, y en este caso eran esas curvas. Y estas curvas son cualitativamente similares a lo que Kerman y McKendrick observaron para la peste bubónica en la India. La razón por la que les pongo aquí la solución es porque la forma de estas curvas cambia muchísimo dependiendo de qué tan rápido crece al principio de la epidemia. Y como sabemos, el crecimiento inicial de la epidemia depende de R0. Entonces, la tasa de crecimiento y R0 están íntimamente ligadas en epidemiología, en este tipo de modelos. Entonces, aquí les pongo dos curvas. Una curva tiene un R0 de 1.8, el otro de 2.1. 1.8 significa que una persona en promedio contagia a 1.8 personas a su alrededor y 2.1 que una persona contagia aproximadamente en promedio a 2.1 personas. El R0 2.1 hace que la epidemia crezca más rápido y el R0 de 1.8 hace que la epidemia crezca más lento. No solamente eso, fíjense ustedes que la epidemia alcanza un máximo más temprano, la que tiene el R0 más grande, que la que tiene el R0 más chiquito, y aunque aquí no lo puse, el área bajo la curva también es ligeramente más grande en el azul que para la verde, es decir, el área bajo la curva es el número total de casos que tuvimos en la epidemia, algo muy importante que conocer, en particular en esta epidemia, para evitar que se saturen los sistemas de salud de la República, del país. Entonces tenemos que hay máxima prevalencia es diferente, la fecha de la máxima de prevalencia es distinta, el tamaño de la epidemia también cambia y eso depende del R0. Y aquí puse otra manera de escribir el R0 que es muy importante. El R0 lo podemos reescribir de la siguiente manera. Es la tasa efectiva de contacto, el S0, y esta TG sustituye al 1 entre eta que tenía al principio, aquí atrás. Es otra manera de escribirlo. 1 entre eta es un tiempo de infecciosidad, dije. Bueno, en lugar de escribirlo como 1 entre eta, es una cosa así como muy sofisticada, digamos, y no muy clara, mejor lo pongo directamente como un tiempo. Es el tiempo durante que un enfermo transmite. Entonces, fíjese qué significa R0. Es el número de contactos efectivos, o sea, que resultan en infección, que un individuo típico infectado transmite durante el tiempo en el cual puede enfermarse. El problema es que el tiempo generacional, ese tiempo se llama tiempo generacional. Y el tiempo generacional, por ejemplo, del COVID, es como de 6 días. ¿Cómo lo determinan? Pues hacen pruebas, en los países donde hacen pruebas, muchas pruebas, hacen pruebas a la diferente gente. Entonces, cuando alguien se enferma, lo detectan y después dan seguimiento a sus contactos y ven cuándo alguien que estuvo en contacto con esa persona se enfermó. Miden el tiempo y eso se llama el intervalo generacional de este infector sobre este infectado. Eso lo hacen sobre toda la población y tienen una distribución de tiempos. El promedio es el tiempo generacional. Y en COVID es 6. Sin embargo, en el modelo SIR,
ese tiempo generacional se toma como el tiempo de recuperación, el que les dije, el tiempo de infecciosidad. ¿Cuánto tiempo tarda un enfermo en sanar? Y el problema es que ese tiempo es de 14 días. Si consideramos el periodo de incubación, que es importante epidemiológicamente, porque aunque la persona durante el tiempo de incubación en general no es infecciosa, ya tiene el virus dentro, el patógeno dentro, y cuenta como parte de su edad de infección. Eso serían 5 días más. Entonces, fíjense ustedes que el tiempo generacional del COVID es 6, pero si lo estiman usando el modelo de Kerman-McKendrick SIR, es 14, y si usan algo más sofisticado, podría llegar hasta 19 días. O sea, entre 2 y 3 veces sobreestimado el tamaño del tiempo generacional. Si ustedes sustituyen aquí esos números, evidentemente el R0 va a cambiar, va a ser más grandote si usan TR igual a 14 que si usan TG igual a 6. ¿Y cuál es la importancia de ese cambio? Bueno, que puede ser la diferencia entre tener una predicción de su epidemia entre la curva azul o la de tener entre una curva verde. Las implicaciones epidemiológicas son distintas. Entonces, el modelo SEIR, que es el que le digo, que es este que está aquí abajo, es el que incluye el tiempo de incubación dentro de las ecuaciones. Después platicaré un poquitito al respecto de esto. Ahora, ¿cómo le damos vuelta a este problema de tratar de tener una buena estimación de nuestro R0? Una forma es simplemente tomar la ecuación diferencial como una estructura matemática que tiene parámetros, tener los datos y después, pues, usar métodos de ajuste de curvas a los datos. Y eso técnicamente es correcto. Pero el problema de modelar, particularmente epidemias, es que no son problemas de matemáticas, son problemas de modelación, son problemas de epidemiología. Entonces, antes de aplicar el automático, como les digo a mis estudiantes, de, bueno, tienes datos, una ecuación, tienes un método, aplícalo y estima, y les va a salir bien la estimación, si hicieron bien la tarea, digamos. Mejor hay que pensarle un poquito antes, porque por lo que acabo de decir, ¿verdad? Los modelos matemáticos tienen hipótesis muy específicas con las que tenemos que ser cuidadosos. Entonces, esta es la estimación que nosotros hicimos sobre el crecimiento de la epidemia entre el 17 de febrero y el 20 de marzo. El 17 de febrero, porque en esa época reportaron el primer caso el febrero 17, después esto ha ido cambiando. Esta es una gráfica viejita y creo que ahora es 22 o 28 el reporte del primer caso. No importa para efectos de la plática. El caso es que tomamos la etapa inicial de la epidemia y usando los datos, pues estimamos el crecimiento de esta epidemia. Porque sabemos que la tasa de crecimiento de esta epidemia tiene que ver con R0. También nos fijamos en la tasa de doblamiento, el tiempo de doblamiento de la epidemia. Y eso también se puede sacar de los datos. Esta es la información del Working Data, pero al principio estaban sacando estas gráficas en donde mostraban en los diferentes países en cuánto tiempo estaban duplicando sus casos. México estaba entre 2 y 3 días, un poquito más hacia los 2 días que hacia los 3. Era una epidemia de crecimiento muy rápido. Y con estas cosas, y usando las interpretaciones de R0 que les he dicho, pues podemos concluir que la mediana en la Ciudad de México, en particular este es para la Ciudad de México, era de 1.83 con su variabilidad. Podemos usar entonces métodos estadísticos para estimar las diferentes parámetros y pues podemos concluir que el tiempo medio de infección es 6.62, que no está lejos del periodo generacional. Si hubiera tomado los datos de la literatura, 1 entre eta debería ser 14. Aquí fíjense que el 14 está sobre el lado máximo de la estimación que puedo tener. Y después en este modelo, acuérdense que en COVID hay enfermos sintomáticos y asintomáticos y se estima la tasa para cada una de ellas. Aquí, por ejemplo, estas son las primeras estimaciones que hicimos y aquí debemos, dado que esto es hablar de modelos y los modelos no siempre están bien, perdón, en este caso, fíjense ustedes que estimamos que la tasa de asintomáticos es mayor que la tasa de sintomáticos, porque supusimos hace un año que esa en principio íbamos a pedirle al método numérico
que calculara beta A mayor que beta S. Esa era nuestra restricción con la información que se tenía antes. A la fecha sabemos que la tasa de infección de los asintomáticos es de hecho menor que la tasa de infección de los sintomáticos. Entonces, esta cosa cambiaría. Pero en ese entonces, esto era lo que se sabía o lo que era razonable para la epidemia. El número reproductivo básico, su definición es muy sencilla, es el número de infecciones secundarias que un individuo infeccioso típico, esto es importante, promedio, genera durante el tiempo en que es infeccioso en una población completamente susceptible. Y al principio, si R0 es mayor que 1, tenemos un crecimiento eventualmente exponencial, y si no, el crecimiento va a ser decreciente de manera exponencial. Esa es la fórmula que ya habíamos visto. Aquí simplemente estoy desglosando la beta en sus componentes, y ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo este número sale mucho en las noticias de periódicos y el R0 es mayor que 1 y menor que 1? Si nada más eso nos dijera, pues no sería interesante. El caso es que R0 nos da muchísima información sobre cómo controlar la epidemia, al menos una primera idea de qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, si yo impacto el tiempo durante el cual la gente puede transmitir, el tiempo generacional, entonces estoy hablando de hospitalizaciones y tratamientos, ¿verdad? Agarro a la gente, la meto en un hospital o la meto en su casa, lo aíslo y disminuyo el tiempo en el que pueden contagiar. Si aíslo a los enfermos, también lo que hago es disminuir su tasa de infección, ¿verdad? Porque en lugar de ver a 6 gentes por día, ahora nada más ver a la enfermera que llega o al quien lo atiende y esa persona está cubierta. Ya no hay manera de transmitir, la beta cae. Si uso medidas de contención como que todos a su casa estén enfermos o no, ¿qué es lo que hago? Estoy cambiando drásticamente el número de susceptibles, porque susceptibles en estos modelos no son equivocadamente, como algunos reporteros han dicho, el número total de gente que se puede, de la población, los susceptibles, ¿verdad? No, los susceptibles es la población en riesgo de infección. Entonces, si encierro a la gente que está sana, le quito riesgo de infección y por lo tanto la saco de la dinámica de la epidemia. Entonces eso lo afecto con cuarentena, restricciones de movimiento. Y el cubrebocas me afecta la probabilidad con la que alguien puede infectar, ¿no? Simple y sencillamente porque aunque sigo teniendo contactos, es decir, la C puede seguir siendo de 3 personas por día, la probabilidad de que infecte si uso tapabocas, y estoy enfermo, por supuesto, pues baja muchísimo, hasta 40% o más. Ahora, el aspecto muy importante en la modelación de cualquier epidemia es este valor, el tiempo generacional. Que ya dijimos, los modelos de Kerman-McHenry lo aproximan con el tiempo de recuperación o el tiempo de incubación. El chiste es este. Ya describí hace rato lo que es intervalo generacional, así que les dejo a ustedes para que lo lean aquí si se les olvidó. Solamente decir lo siguiente. El intervalo generacional es muy difícil de medir porque implicaría medir el tiempo que ocurre entre que alguien se infecta, o sea, el virus le entra a su cuerpo y pega, y alguien más se infecta. Eso es muy difícil. Tendrías que hacer no solamente pruebas, sino pruebas serológicas, inmunológicas, etc. Lo más fácil es preguntarle a la gente cuándo comenzaste a sentir síntomas, y a la gente, eso para el infector, y al infectado cuándo comenzó a sentir síntomas, y tomamos el tiempo entre inicio de síntomas en estas dos personas como una aproximación del periodo generacional, y eso se le llama el intervalo serial, ¿no? Es la aproximación. Entonces, independientemente de cualquiera de los dos, vamos a hablar de intervalo serial. En cualquier persona que se enferma, si yo me enfermo, comienzo con el virus, comienza a subir el virus, comienza a bajar. Y eso está relacionado con qué tan infeccioso soy. Y eso tiene que ver no solamente con si tengo virus o no, como acabamos de ver, sino también mi actividad, ¿verdad? Entonces, este perfil, que se llama perfil de infecciosidad, tiene que ver no solamente con el virus que tengo dentro, sino mi actividad cuando tenga ese virus. Entonces, cuando hoy no hay restricciones de movimiento ni nada, este es el típico perfil de infecciosidad. Entonces, generalmente soy poco infeccioso al principio de la enfermedad, soy poco infeccioso al final, cuando ya me estoy curando, y cuando muy infeccioso soy, es por aquí en medio, y para nuestro virus, el COVID, es precisamente como a los 6 días de haberme enfermado, es cuando soy más infeccioso, ¿no? Eso es
algo. Fíjense ustedes que este intervalo serial tiene que ver con la epidemiología, la demografía de la infección, no con el aspecto clínico de la infección, ¿verdad? Si aquí graficáramos la titulación de virus en la sangre, tendría una diferente distribución. Esto es a nivel demográfico y cuenta tanto la cantidad de virus que tengo en el cuerpo como también mi actividad social que me permite transmitir. Entonces, el promedio es el intervalo generacional. ¿Qué es lo que hace cuando no hay mitigación? Este es el perfil de infecciosidad. A los 6 días infecto a cualquier persona que se me acerque. Fíjense ustedes qué pasa cuando me aíslo. Cuando me aíslo significa que a esta persona la encerré. Y por lo tanto, toda esta parte de la gráfica ya no pega, porque ya no está transmitiendo. Es decir, recorté el periodo de infecciosidad, el intervalo serial, hasta esta línea roja, porque hasta aquí lo dejé transmitir. Y después de aquí, ya no. Fíjense ustedes que si lo corto aquí por ahí de, ¿qué será? Entre 4 y casi 5, 4.8, digamos 4.8 días, lo detecté 4.8 días después de que se enfermó y lo encerré en su cuarto, no alcanzó el máximo de infecciosidad. Obviamente, mientras más rápido tomo las medidas de control, es decir, la línea roja la recorro hacia la izquierda, menos tiempo permito que la persona esté infectada y su perfil de infecciosidad es todavía más chiquito, ¿no? Fíjense ustedes que si lo mido hasta 2, pues la cosa cambia. Entonces, pues nosotros podemos ver que en promedio las medidas de mitigación mueven el intervalo serial de un tamaño y lo hacen más chiquito, ¿verdad? Y aquí es la diferencia que hay entre el intervalo generacional y el tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación, en esta enfermedad no hay medicinas, ¿no? Entonces, ustedes se enferman y transcurre la enfermedad. Su tiempo de recuperación, aunque los encierren, va a ser 14 días, o el promedio, ¿no? El hecho de que los encierren no les cambia eso. Lo que sí cambia es el periodo generacional. Y aquí es donde viene un punto de la modelación, ¿verdad? El modelo Kermack-McKendrick supone que el intervalo generacional es el intervalo de recuperación. Y cuando tenemos medidas de mitigación, por ejemplo, pues no es buena aproximación. Eso pasa con todos los modelos. Hay que encontrar sus hipótesis, cuándo funcionan, cuándo no. Las medidas no farmacéuticas, como el control de distanciamiento, control por tapabocas, etcétera, no tienen este efecto tan marcado de con el aislamiento estricto. Lo que hacen es que la curva se deforme, su curva de perfil de infecciosidad, y ahora pues el máximo ya no es el máximo, sino quedó quedó localizado en el momento en que ustedes intervinieron en la población, y después baja muchísimo más rápido que el original que tenía. Entonces, las medidas farmacéuticas son muy importantes para esto. Entonces, si combinan aislamiento estricto, bueno, aislamiento quizás no estricto, con medidas no farmacéuticas, definitivamente disminuyen el perfil de infecciosidad de la enfermedad. Ahora, esto vamos ahora a ponerlo en términos de otro modelo matemático. Este no es un modelo Kermack-McKendrick, este es de otra naturaleza. Pero también nos explica mucho, es otra manera de escribir y está asociada con esto. Fíjense ustedes que este es el número de nuevos casos infectados que detecté al tiempo T, pero que se enfermaron realmente al tiempo A. Es decir, voy a seguir la edad de infección, ¿verdad? El hecho de que yo esté enfermo hoy no significa que hoy me enfermé, sino que me enfermé quizás días atrás. Y esta cosa está dada por la siguiente relación. Es cómo me enfermé hace tiempos. Bueno, había cierto número de enfermos al tiempo A, ¿verdad? Que enfermaron a los individuos susceptibles al tiempo T, porque ahorita me enfermé, me están detectando, y esta es la distribución del perfil de infecciosidad de esos infectados. Si ahora sumo todos los infectados desde ese día hasta hoy, es decir, integro, entonces, pues obtengo que el número total de infectados al tiempo T, independientemente de cuándo se infectaron, es simplemente esta fórmula que está aquí. Es los susceptibles, la integral de esto que se llama la distribución del intervalo serial por el número de infectados que yo tenía días antes del día de hoy. Entonces, ese es K. El número reproductivo básico en este enfoque un poco más teórico es simplemente la integral de K.
Así de simple. Ahora, ahorita vamos a ver cómo está relacionado con el modelo Kermack-McKendrick. Si yo tomo esta acá, que esta es una distribución de tiempos, no es una probabilidad. Si dado que la integral, es decir, la suma total de infecciosidades por todo el tiempo que ha durado la enfermedad es R0, pues lo divido, la K sobre R0, y obtengo G. Esta sí es una probabilidad. Entonces obtengo la probabilidad, la distribución de probabilidades del intervalo generacional. Y para el caso de Kermack-McKendrick, ¿se acuerdan ustedes? Dijimos al principio de la epidemia, el número de susceptibles es constante, entonces lo puedo sacar de la integral, solamente me queda la K, pero esa K dijimos que seguía bueno, no dijimos, pero dijimos que tenía un crecimiento exponencial, y si se fijan en la ecuación, que me da un poco de pena regresar tanto, porque nos vamos a marear con el regreso, pero lo voy a hacer simplemente por efectos didácticos, perdónenme, debí haber puesto la ecuación aquí. Fíjense, aquí me pregunto, estos son los infectados, ¿cómo cambian por unidad de tiempo? ¿Aumentan porque me contagio y disminuyen porque me curo? Voy a quitar los contagios, nada más me voy a fijar en cómo disminuye cuando me curo. Entonces la ecuación que les queda es la derivada I con respecto al tiempo igual a menos eta I. Y esta ecuación la pueden resolver, muy simple, y obtienen esta ecuación, la resuelven y tienen esto, pasan esta I del otro lado, y esto ¿qué les da? Esta es la proporción de individuos infectados que quedan todavía enfermos al tiempo t. Es una proporción. El número inicial de infectados era esto, y esto es equivalente a esta función exponencial. Entonces, si esta proporción la tomamos como una aproximación a la probabilidad de permanecer infeccioso al tiempo t, entonces podemos sustituir esta cosa aquí adentro, que es el perfil de infecciosidad, y que nos resulta pues el R0 del modelo Kermack-McKendrick. Es decir, en el modelo Kermack-McKendrick, la distribución de tiempos de infección, de edades de infección del periodo generacional es exponencial. Y ustedes vieron, en general, no, ¿verdad? Una distribución exponencial es algo que empieza arriba y baja. Y las distribuciones de las enfermedades pues, no son así. En particular, la del COVID no es así. Entonces, otra vez, esta es otra aproximación que el modelo de Kermack-McKendrick, así como está escrito, hace. Ahora, debo aclarar que el modelo Kermack-McKendrick original, el primero que les mostré, no hace esa hipótesis de crecimiento exponencial ni nada de lo que se ha platicado ahorita. Es muchísimo, es más completo, digamos, pero más difícil de aplicar a la realidad. Entonces, necesitamos perfil de infecciosidad, perfil de latencia, heterogeneidad de contacto. Entonces creo que estoy un poco retrasado. Simplemente déjenme decirles que dependiendo del modelo matemático, su número reproductivo lo pueden escribir 1 más lo que había escrito lambda sobre eta, había puesto aquí, ahora lo escribo en términos de los datos, el tiempo medio de intervalo generacional, el tiempo de doblamiento. Para el caso del modelo SEIR, el tiempo de generacional, que el modelo lo aproxima como 1 sobre gamma más 1 entre eta, este sigue siendo nuestro mismo tiempo de recuperación, 1 entre gamma, ahora es la duración del periodo de incubación. El número R0 se complica, pero sigue pudiéndose escribir así. Y este es simple y sencillamente que dependiendo del tipo de distribución que ustedes ponen a la distribución de intervalos generacionales, la relación entre la tasa de crecimiento lambda o el tiempo de doblamiento y el número reproductivo R0 cambia. Ya no es tan simple como antes, puede ser no lineal. Eso es lo único que quiero explicar con esta gráfica. Ahora, simplemente haciendo el experimento, aquí tengo un experimento rápido. El R0 para el CIR, con la formulita que les di es esta, el tiempo generacional es 1 entre eta, que dijimos que vale 10, 14 días. En este ejemplo puse 10. R0 es este para aquello, el tiempo de incubación lo pongo como que 5 días. Si sustituye estas cosas para calcular el R0, me da que el R0 para el CIR es 2.7 y el R0 para el CERI es 4.9, y calculado directamente de los datos, como les mostré, pues nada más es, dependiendo del método, 1.8, 1.70, en promedio 1.79. O para la Ciudad de México, 1.57. Entonces, sí hace diferencia, ¿verdad? Entonces, todas estas estimaciones tienen mucha incertidumbre. ¿Qué les ayuda a salir de la incertidumbre? Tienes incertidumbre estadística, es decir, hice mis predicciones y te di las bandas de confianza. ¿Qué es lo que le saca de esto? La interpretación epidemiológica.
¿verdad? Es la que me ayuda a decir cuál de estos es el bueno, con más sustento. Es decir, la combinación de matemáticas con epidemiología. Es decir, es la combinación de expertos en matemáticas con expertos en epidemiología. Es trabajo multidisciplinar. Déjenme brincarme esto porque ya estoy un poquito en atrasado, pero además mencionar lo siguiente. Hay un fenómeno que se llama superpropagación y que, perdón, ha sido muy importante en esta epidemia. Hay muchas, pero aquí hay varias en donde ha sido importante. SARS, el primer SARS, sarampión, viruela, monkeypox, no sé qué sea monkeypox, peste neumónica, etc. El punto es que hasta ahorita la definición de R0 se centra entre que es el número de infectados que un individuo enfermo típico genera. El problema es que típico significa promedio. Y nosotros, como seres biológicos, tenemos una gran distribución de habilidades de transmitir una enfermedad que tienen que ver con nuestra fisiología, nuestra inmunología y nuestro comportamiento, ¿verdad? Y eso hicieron en Singapur y lo que encontraron es que hay un fenómeno que se llama superpropagación, es decir, aunque el R0 tenga un valor promedio, por ejemplo, ahorita que dijimos 2, realmente, dependiendo del contexto social y de las personas, hay una distribución de R0s que pueden ir desde abajo de 1 hasta 20. O sea, una persona sola o un evento de superdispersión puede generar infecciones por arriba de lo que el número reproductivo básico dice. Entonces, esos eventos de propagación han sido muy importantes. Aquí les describo el número reproductivo instantáneo, que es una medida similar al R0, nada más que el R0 lo calculamos cuando no hay inmunidad en la población. El RT, o número reproductivo instantáneo, se calcula sin fijarse cuántos inmunes hay ni nada. Simplemente me fijo hoy un enfermo a cuántos contagia. Y ese número, otra vez, está, si es 1, es que hay equilibrio. Si es abajo de 1, es que está disminuyendo la infección. Si es arriba de 1, es que aumenta. Y aquí les pongo la gráfica para el Día de las Madres y el Día del Niño. Entonces, fíjense ustedes cómo el RT en la Ciudad de México iba bajando, bajando, bajando. Esto que está aquí es producto del crecimiento que hubo en la epidemia en Semana Santa del año pasado. Lo que pasa es que como la epidemia crecía y hay poca información aquí, no nos quisimos meter con este periodo, pero era muy claro que después de Semana Santa, después del 11 de abril, el año pasado, comenzó a bajar el RT, pero tuvo un incremento de entre el 29 y el 10 de abril, el 10 de mayo. Y nos preguntamos cuál es el efecto de tanto de la Semana Santa, pero en particular del 10 de mayo en la curva epidémica. Ustedes se acordarán que la predicción del pico para la curva epidémica en México era el 6 de abril o el 8 de abril, algo así. Y nosotros no nos la creímos porque no habían considerado ni la Semana Santa, no estaba considerado en eso ni la Semana Santa, que fue súper dispersiva, ni el 10 de mayo, ni el 29 de abril, que fueron súper dispersivos. Fíjense, ustedes tuvimos Día del Niño, 1 de mayo, Día del Albañil y 10 de mayo. Y al menos aquí en Querétaro, donde estoy, la fiesta estaba todo jalón. Entonces, si ustedes toman su modelo de Kermack-McKendrick, normal, sin considerar eso, pues les da esta situación. Es la curva azul. Si le meten estos eventos superdispersivos, por ejemplo, 29-30 de abril aquí y 8-10 de mayo, porque fue fin de semana, y suponen ustedes que la movilidad de la gente aumenta, es decir, la gente sale, la que estaba encerrada sale y se junta con la gente de afuera que no se estaba cuidando, ¿cuál es el efecto? Ya no tenemos la campanita, que es la azul. Si ustedes se fijan, dependiendo qué tanto suponemos que la gente sale y se mueve y se mezcla con la gente que no estaba encerrada, tenemos la generación de una meseta. Una meseta que en ese entonces nosotros vimos que podía llegar hasta agosto. Se continuó más allá de agosto. Pero en principio, acertadamente concluimos que el pico de la epidemia iba a ser hacia finales de junio, porque retrasó el pico de la epidemia, hacia finales de mayo, y que iba a generarse, no iba a bajar luego, sino que iba a haber una meseta donde el número reproductivo instantáneo iba a estar alrededor de 1. Y esto pues, es lo que se vio. Esta es una predicción cualitativa. Fíjense ustedes, esta predicción no está hecha con base a bandas de confianza, ni mucho menos, sino es tomando las estimaciones de los parámetros para la época que conocemos
¿Qué escenarios son plausibles si suponemos que la movilidad es una especie de proxy de superinfección sobre la curva epidémica? Entonces, hay muchas maneras de matar ajolotes, moscas. Y hay muchas maneras de usar un modelo. Los modelos son herramientas. ¿Ah? Entonces, dado que el tiempo realmente se me está viniendo encima, ya llevamos dos tipos de modelos diferentes para estimar epidemias. Otros son más computacionales estadísticos. Se llama COVID-STEAM. Este es un método desarrollado por la Escuela de Salud Pública de Yale y que se basa en caracterizar las distribuciones de probabilidad de la epidemia. Por ejemplo, aquí puse 3 ejemplos, que es la probabilidad de resultar con enfermedad severa si fuiste enfermo sintomático. Esta es la probabilidad de tener, no me acuerdo, pero esta es la probabilidad de morirse si tuviste enfermedad severa. Esta es la probabilidad de progresar a severo, dado que empezaste el retardo en la distribución. Ahorita no me acuerdo bien, pero es porque no puse los nombres. Pero el punto es que todas estas distribuciones te indican cosas que están en la base de datos que tenemos en México. Y con esta información y muchas más distribuciones, suposiciones acerca de la distribución de asintomáticos, de transmisión, de retrasos en el reporte de pruebas, etcétera. Muchísima información, es un modelo bastante complejo, pero entonces podemos ajustar, en este caso es Querétaro, la curva de Querétaro, tanto la incidencia como las muertes. Y fíjense ustedes que con este modelo estadístico computacional, la estimación de los casos observados es muy buena. Lo que nos preocupa es, en este caso, la predicción, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que COVID-STEAM hace un excelente trabajo con la predicción. Este sí es predicción. Al COVID-STEAM, lo único que le damos al modelo, solamente le damos la incidencia y las muertes. Lo demás lo genera. Fíjense ustedes que esta rosita que está aquí son los datos hospitalizados reportados en la base de datos. Y fíjense, el azul es la estimación de COVID-STEAM. Muy buena estimación. Y además nos da un método mucho más preciso, me parece a mí, para estimar el número reproductivo básico. Los números reproductivos básicos que se están estimando en México oficialmente y en muchos otros lados están basados sobre el reporte de casos. O sea, los casos que veo y calculo el número reproductivo. Este número reproductivo está calculado con respecto a la estimación de casos reales que hay. ¿Qué cambia? Ustedes saben que ha habido algunos colegas que los periódicos han sacado que el factor es de 8, que el factor es de 2 o que el factor es de 5. Aquí les podemos decir precisamente, usando este modelo, cuál es el factor de crecimiento de casos en la población real infectada, no los reportados, sino en general, y eso cambia con el tiempo, no es un factor fijo. Bueno, eso no se los voy a mostrar aquí. Y además tiene, por ejemplo, aquí calculamos el RT para Pinal de Amores, que es un municipio muy chiquito aquí en Querétaro, y como hay muy poquitos casos, el número reproductivo calculado en casos, pues es muy variable, tiene muchísima incertidumbre, no jala. En cambio, el COVID-STEAM, sí, porque lo primero que hace es estimar la incidencia total en un lugar y de ahí calcula RT. Podemos dar, por ejemplo, aquí les puse los datos que tenemos, por ejemplo, simplemente para, vean, la incidencia en el país acumulada, ajustada, es de aproximadamente 42 millones y medio de gentes. Lo máximo es casi 70 millones y lo mínimo es casi 30 millones, que representa más o menos el 35% de la población. Y otra vez, los modelos no contienen la verdad. Los modelos son propuestas de escenarios. Entonces, hay muchas predicciones respecto a varias, no muchas, respecto a el número de enfermos realmente que tenemos en el país. El doctor Gatell dijo 50% hace unos 15 días, otros han dicho otros números. Todos esos son plausibles, son escenarios. ¿Quién decide? Los expertos, ¿verdad? Entonces, este modelo arroja esto, pero no estoy diciendo que esta sea la verdad, no. Es un escenario posible con resultados posibles. Entonces, déjenme pasar, y con esto se pueden calcular, por ejemplo, riesgo de infección, número de casos activos al día T, por la población total del sitio. El número de casos activos lo calculamos con la incidencia real estimada por el COVID-STEAM y entonces ponemos 3 escenarios. 40 que representaría, o sea, es la probabilidad, es muy simple, a ver, creo que con esto casi termino, es el número, por ejemplo, es muy simple. Si yo tomo P como la probabilidad de encontrarme con alguien enfermo en la población en general donde vivo,
¿Cómo lo calculo? Número de casos activos al día T, que se calcula el número de casos que tengo entre hoy y 14 días atrás, toda esa suma, y lo divido por la población total del sitio al día T, que lo saco del INEGI. Entonces, la probabilidad de no encontrarme con una persona infectada es 1 menos P, ¿verdad? La probabilidad de que en un grupo de N personas ninguno esté enfermo es 1 menos P a la N. Si quiero ahora encontrar la probabilidad de que una persona pueda encontrarse con al menos una persona enferma en un grupo de N individuos, es 1 menos P a la N. Y si lo multiplico por 100, pues tengo un riesgo de infección en porcentaje. Y lo puedo calcular para 40, es un salón de clases, un autobús de transporte público. Para 100, el aforo, una fiesta, congreso, charla plenaria, mitin político, chiquito. 400, aforo, evento religioso, político, vacacional, congreso académico. Y eso depende del lugar, ¿verdad? Y aquí lo vamos a hacer, lo más bajito que vamos a hacer es municipio. Entonces, esta es para los estados de México. Este es hasta la semana pasada, me parece. Los colores significan, mientras más, ahorita les digo, mientras más clarito, más bajo, y mientras más azul, más alto el riesgo, ¿no? Entonces, este es para la República Mexicana. Ustedes pueden ver que las de Puebla, Ciudad de México, Querétaro, pues la semana pasada estaban muy mal. Esta es la Ciudad de México por alcaldía, se puede hacer por alcaldía. Podemos estimar el número total de casos por alcaldía, quizás hasta más chiquito, porque hemos estimado en municipios más chiquitos, pero no nos hemos metido porque es mucha chamba. Y este es para Querétaro. Y ahora, y esto les sirve para diagnosticar, porque este es para marzo 29, lo que les dije antes. Este es Querétaro, marzo 29. Este es Querétaro, abril 3, me parece. Entonces, fíjense, en esa semana, después de marzo, bajó, ¿verdad? El número de entidades, por ejemplo, este es para 40 personas, este es para 100 personas y este es para 400. En esa semana bajó. Pero fíjense que abril 3 fue antes de Semana Santa. No sabemos qué pasó todavía con Semana Santa. Este es simplemente la misma manera, pero en diagramas, en histogramas, y ustedes pueden ver que sí hubo un cambio sustancial en el riesgo. Bajó, pero esto es natural de la epidemia. La epidemia es algo que se mueve, que evoluciona, sube, baja, cambia. Entonces, este es el cambio hasta el 3 de abril. ¿Qué sigue más allá? No sabemos. Ahora, podemos además ver los efectos de superdispersión, porque eso está relacionado con efectos de dispersión. Juntarme con 40 gentes, con 100 gentes, con 400. Entonces, tomamos la base de datos y dijimos, bueno, eso está relacionado, dijimos, Semana Santa, del 29 de abril al 10 de mayo. Son días festivos, familiares que tiene la población. Pues vamos a fijarnos en todos esos días festivos. Entonces, nos fijamos en Semana Santa, 10 de mayo, otros aspectos de tipo más político, como la liberación, aquí este es, o cívico, como el 16 de septiembre, después religioso, cultural, como el Día de Muertos, después la catástrofe total, que fue realmente, a mí me parece muy responsable, el Buen Fin, que es comercial esencialmente, y después los periodos navideño familiar. Y ustedes pueden ver que después o durante ese evento, depende de qué tan grande haya sido, en este caso el número de hospitalizaciones crece, evidentemente crece, con respecto a la base inicial. Esto es para Querétaro, esto es para México. En México se ve mejor porque hay más gente. Este es mortalidad. Aquí están las fechas, simplemente se los doy rápido. Después se puede hacer un modelo, se pueden poner las fechas, estas que puse, se pueden estimar estadísticamente las tasas de contacto. Esas son las tasas de contacto para Baja California, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, México, etcétera. Y después, usando esa información histórica, ver si nos da información sobre lo que va a pasar este año. Afortunadamente los años son periódicos, ¿verdad? En fiestas, y podemos predecir aquello que no va a ser periódico, por ejemplo, elecciones federales. El punto es que podemos entonces generar escenarios para mortalidad, casos reportados, en base a la tasa de contacto que tenemos. Y tenemos, dependiendo de los escenarios, pues podemos decirles si va a estar peor, mejor o igual que el año pasado, bajo diferentes escenarios. Estas no son predicciones estadísticas con bandas de confianza, eso estuvo hasta aquí. Todo esto de aquí para atrás es estadística, problemas inversos, inferencia de parámetros bayesiana y todo eso que quieras, pero de aquí para acá son escenarios basados en esta información y con criterios más epidemiológicos que estadísticos. Concluyo
ya con esto último, que es algo que acabamos de sacar. Esto también lo estamos sacando, esto yo creo que sale el domingo, pero esto ya salió. Y de hecho hasta tuvo un reportaje en una revista médica, y es la distribución inequitativa de vacunas y variantes de escape. Aquí el punto es que no le conviene a nadie tener eso, porque ¿qué estamos haciendo? Tenemos países, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo Israel, que tienen una tasa muy alta de vacunación. Vecinos de países que tienen una tasa muy baja de vacunación. Ahorita acaba de salir la noticia, creo que llevamos como 10 millones de personas, somos 130, entonces la proporción de gente infectada, de vacunada, es realmente muy chiquita, comparada con la que tenemos en Estados Unidos. Israel, con los países vecinos también, es hasta más extremo, porque Israel ya prácticamente acabó de vacunar a su población, y Jordania y Palestina y todos estos lugares prácticamente no ha sido vacunada. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que este evento favorezca la aparición de mutantes, no nada más mutantes de mayor transmisibilidad, como estamos viendo ahora, sino que además evolucionen contra la vacuna? Y lo que observamos generalmente es que sí, no me voy a meter mucho en esto porque ya se me acabó el tiempo, pero esencialmente inequidad en la distribución, si a unos vacunas y a los otros no, en general genera una mayor probabilidad de que ocurran mutaciones de escape de vacunas. Y esto le llamó la atención a nuestros colegas, y ahorita está en revisión en una revista importante, esperemos que pegue. Simplemente modelos matemáticos. ¿Qué necesito? Pues hay varios retos: capacidad analítica y de modelaje, indicadores de estado de epidemia, tendencias, escenarios, vigilancia epidemiológica. Pero lo que hay detrás realmente es el trabajo multidisciplinario. No le podemos dejar esto a los matemáticos, no le podemos dejar esto a los epidemiólogos, no le podemos dejar esto a los médicos. Tenemos que dejárselos a los tres en equipo. Y es muy importante porque cada quien tiene su área de expertise, de experiencia, de conocimiento. Y si no los juntamos, pasa lo que pasó en el mundo el año pasado, al principio de la epidemia. Entonces, simplemente agradecer a mis colaboradores. El trabajo que he mostrado es el que con estos colegas, tenemos biólogos, matemáticos, etcétera. Estas son las instituciones que nos han financiado, particularmente la de GAPA de la UNAM. Y sin más por el momento, pues con esto concluyo la plática. Espero no haberme excedido, creo que no, pero en fin, y muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted, doctor, por su interesante charla. Yo creo que es muy didáctica. Ahora lo que toca es pasar a la sesión de preguntas. Entonces, bueno, todo aquel que tenga preguntas, pues adelante. Pues yo quisiera decir algo, Raúl, por favor. Sí, adelante. Bueno, Jorge, la verdad que no esperaba menos de tu plática. Ha sido muy ilustrativa, muy importante, muy interesante. Y bueno, es lo que esperábamos de ella. Te quería preguntar algo que bueno, que se deriva inmediatamente. Creo que la respuesta a lo mejor podría ser muy obvia o muy profunda, no sé. Si uno, ¿qué se puede hacer con los modelos? Bien, y es cierto, lo que dice es fundamental. Los modelos solitos no hacen nada si no hay un trabajo en colaboración con epidemiólogos, médicos, etcétera, que estén planteando verdaderamente cuál es la problemática. Por ejemplo, el gran problema que nosotros hemos tenido para eso es que ha sido dificilísimo establecer esos contactos, sobre todo con los médicos, porque los médicos están enfrascadísimos en la problemática del COVID y están locos con su trabajo en los hospitales, y entonces muy difícil. Y a veces cuando hablas con algunos de ellos, pues inmediatamente te ilustran de muchas cosas que no te imaginas que estén sucediendo, y entonces eso es material que puedes meter en tus modelos y tal. Bien, pero como tú bien has dicho, digamos, los modelos sirven para dos cosas. Una es para explicar lo que ha estado pasando, y para eso es lo que dices tú, es manejar datos, los datos que se tengan, que muchas veces ni son confiables ni son completos, y entonces manejando esos datos con mucha estadística bayesiana, problemas inversos, etcétera, tú ajustas parámetros de ciertos modelos
y con eso describes lo que ha estado sucediendo y si quieres puedes irte un tantito más allá, pero no mucho más allá porque está claro que no vas a poder predecir. Para predecir tienes que tú proponer escenarios, predecir qué va a suceder y como conclusión hacer propuestas de recomendaciones para que eso, si es malo, no ocurra. Y ahora mis dos preguntas son, en primer lugar, para la primera parte, parece que ya ha ido mejorando mucho esto de los datos, pero nosotros hemos tenido muchísimos problemas con eso. O sea, hemos solicitado datos que no nos han dado, datos, por ejemplo, de movilidad, que se tienen muchísimos, por ejemplo, en la ciudad de Puebla, y no te los dan. Datos de las cámaras de vigilancia que están en todos lados, las cámaras de observación de movilidad en el tránsito, etcétera, no te dan esa información. Entonces, realmente no tienes datos completos. Pero aún teniendo los datos, hay que pensar en una cosa. Cuando uno con los datos trata de ajustar los parámetros de un modelo, eso puede ser un problema también. Puede ser que el resultado que estemos obteniendo no sea del todo correcto porque a lo mejor estás utilizando los datos para obtener parámetros que son correctos desde el punto de vista epidemiológico, etcétera, que son los que deben realmente, como el tiempo generacional, por ejemplo, que son los que verdaderamente deben tenerse en cuenta y no otros, pero lo estás metiendo en un modelo que no concebía eso. El modelo tenía otras suposiciones porque el modelo no está hecho para reflejar situaciones realistas como aquellas para las cuales tú estás calculando tus datos. Entonces te estás queriendo obtener datos realistas para meter en modelos que no fueron hechos para ese tipo de datos. Y con eso calculas y presupones que entonces tus datos van a ser mejor porque los datos asociados al modelo, los que te da el modelo directamente, pues no son realmente los datos que corresponden a lo que estás estudiando. Entonces, yo digo, realmente desde el punto de vista de lo que ya pasó y lo que quieres describir, si lo quieres describir con un modelo, pues lo único que tienes que hacer es estadística y problemas inversos sobre todo. Identificar qué parámetros son los que te reconstruyen lo que estás observando. Eso es lo más que puedes hacer. Bien. Y eso, bueno, sí es interesante, es un ejercicio interesante, pero ya pasó. Para mí lo más interesante con los modelos, y es la opinión que quiero oír de ti, Jorge, porque es una opinión muy profesional, son las predicciones. O sea, si yo simulo escenarios de tal tipo, predigo que va a haber una Semana Santa, que va a haber un día del albañil, un día del niño, un día de las madres. Entonces, ¿qué puede pasar? Y entonces, ¿qué medidas hay que tomar, señores? Pero ahí viene el segundo problema. No se toman las medidas, no te oyen. Entonces, ¿qué se hace? Esto mismo que acabas de decir de lo de las vacunas, pues obviamente hay un chorro de problemas con eso. Yo he pensado en una cantidad enorme de problemas que hay y a veces me siento desestimulado porque, bueno, está bien, publicas un trabajo prediciendo que puede ocurrir tal cosa, pues no se le hace caso. Entonces, todo se queda en este trabajo. Yo no sé si en la Ciudad de México le harán más casos a cosas como las que dice un Jorge Velasco, pero aquí no. Entonces, ese es el contexto de cosas. ¿Para qué sirven? Y si verdaderamente esto que estamos haciendo, pretendiendo hacer, por eso yo me centré más desde un inicio, porque yo te lo platiqué, conversaciones aquí con el gobierno del estado, con el CONCITEP, tal. Me di cuenta que era dificilísimo, no te daban información y la información que hay así libre, bueno, alguna es bastante buena, otra es muy dudosa y entonces por eso fue que pensé en el libro. Dije, bueno, por lo menos para tener un reflejo de la problemática que se ha creado
y no tratar de proponer otras cosas, porque verdaderamente va a tener una repercusión eso. ¿Qué experiencia has tenido tú en esto, Jorge, por favor? Sí, bueno, hay dos aspectos, ¿no? Uno es el aspecto teórico, que puse algunos ejemplos de modelos teóricos en donde cuya idea, por ejemplo, esto de mutantes de escape y cosas de ese tipo, tiene otro público, quizás es un poco más académico el punto. Otros que son como híbridos, que son una mezcla entre trabajo más basado en datos, pero también con un sabor teórico, como esto de la aparición de los mesetas que han aparecido en muchos lugares del mundo, en particular en México, y otra muy práctico, es decir, bueno, si nos comportamos mal ahora en Semana Santa, lo que te puede pasar es de estos escenarios que tenemos. Entonces, esos son como tres tipos de modelos. Entonces, cada uno de esos tres tiene diferentes tipos de público. Entonces, lo más difíciles de conseguir son, como tú has señalado, las gentes de salud pública que están ahorita involucradas directamente en la combate de la epidemia desde el punto de vista municipal, estatal, federal. Estas son gentes muy, muy ocupadas, muy presionadas por aspectos de diferente naturaleza. En nuestra experiencia, nosotros hemos tenido la fortuna de trabajar muy cercanamente con las autoridades universitarias y su relación con la Dirección General de Epidemiología, lo que nos ha permitido tener acceso a información expedita y en algunos casos también hasta más comprometida, en el sentido de que tiene condiciones muy fuertes sobre esta de acceso a privacidad, ¿no? Protección de la privacidad de las personas. Por otro lado, lo que quiero decir es que ese contacto con la Dirección General de Epidemiología y las gentes que están haciendo el día a día del combate a la epidemia ha sido a través de un órgano de la universidad arriba, la Coordinación de la Investigación Científica, que nos ha mantenido en contacto. Yo no he presentado aquí, tengo algunos intentos o algunos trabajos en problemas que tienen más que ver con aspectos médicos, como en los enfermos particularmente, evolución de la enfermedad, cargas virales, etcétera, etcétera. No los menciono, he sido más académico, digamos, pero no te podría platicar al respecto ahí. Pero esto que tiene que ver con salud pública y epidemiología es el contacto a través de una institución que respalda lo que estás haciendo desde el punto de vista del contacto y después, pues, darle seguimiento. En el caso del estado de Querétaro, hemos tenido contacto con gente que está en el grupo Comité Técnico de Salud, no con el comité estrictamente, pero sí con gente interesada en tener información respecto a estos modelos. Entonces, a través de ellos es que hemos estado involucrados en la retroalimentación con nuestra información. El rol que cumplimos es el de proveer insumos informativos como los que acabo de poner para que explicarlos de una manera adecuada, o sea, que la gente que está trabajando en esto lo entienda. Recordemos que la mayor parte de nuestros colegas que están trabajando algunos tienen una formación excelente en diferentes áreas de epidemiología, medicina, etcétera, pero no necesariamente conocimiento de matemático. Entonces, una de las cosas en las que invertimos mucho tiempo es en aterrizar las cosas y comunicar a un nivel que estas personas puedan entender. Y el mensaje les llegue de tal manera que puedan tomar decisiones usando lo que les damos. El ejemplo son exactamente, este es el ejemplo, ¿no? El ejemplo típico es esto. Estos mapas los hicimos como respuesta a, ok, Jorge, ya me platicaste de este modelo que te puede estimar todo lo que yo no puedo estimar, pero ¿cómo lo reaterrizo en algo útil que pueda transmitir a la población? Este es el resultado. Entonces, ese tipo de interacción es el que los colegas que están en estos lugares difícilmente van a estar interesados en cómo lo hacemos, con qué métodos, qué ecuaciones. Lo que están interesados es, oye, dime por favor, si en Querétaro hacemos una reunión, ¿cuánta gente se puede enfermar?
Eso es lo que les interesa. Y no les va a interesar mucho qué modelo usaste para conseguirlo. Yo creo que un aspecto fundamental en la epidemia ha sido la comunicación social y la comunicación de la ciencia y la difusión de la gente. En general, los académicos no estamos como grupo, no sabemos transmitir nuestra información a la gente que está trabajando en salud pública en este caso. No, digo, está hablando en general, pero aparte de la posiblemente cerrazón que algunos grupos tienen, que trabajan en el gobierno, también está toda esta carga que tenemos de tiempo atrás de que tenemos una fama, Andrés, como entidad académica tenemos desafortunadamente o afortunadamente una fama, una percepción pública. Y contra esa tenemos que luchar. Y tenemos que hacerlo cotidianamente y sin cejar, digamos. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, esto que te estoy platicando, pues pasó casi un año para poder tener este acercamiento tan bueno, por ejemplo, con el Estado, las autoridades del gobierno del Estado de Querétaro. Entonces, eso se llevó un buen tiempo. Y con respecto a la Dirección General de Epidemiología también, la labor fue de la universidad desde arriba, la que combina. Yo soy un grupito de grupos muy grandes que están trabajando en muchos aspectos de la epidemia, en estrecho contacto, algunos más que otros, con la Dirección General de Epidemiología y con otros actores del gobierno. Entonces, pues eso es lo que te puedo contestar al respecto. Yo creo que tiene mucho que ver con nuestra habilidad para poder comunicar, no solamente a nivel individual, qué trabajo hago y por qué te puede ser interesante, sino también nuestras instituciones, cuál es su capacidad para ser promotores, impulsores, de lo que hacen los académicos. Exacto, exacto. Pues sí, eso último que acabas de decir es importantísimo. Yo entiendo que en la UNAM esto es algo que ayuda muchísimo, muchísimo. Pero bueno, finalmente, Jorge, te quería pedir dos cosas fundamentalmente. Uno, ¿me podrías enviar la presentación? Sí, sí, claro. Esa es la primera. Y la segunda, una vez más te digo que me interesaría mucho que pudiéramos, aquí hay un grupo de trabajo también en este tema. Estamos muy centrados ahora en lo del, ya terminar lo del libro, pero hemos discutido mucho alrededor de problemas de este tipo y como he visto que, no sé, bueno, mi formación es mucho más teórica, tú lo conoces, y como he visto que hay muchísimos resultados, yo tengo una cantidad enorme, he leído de esto, vaya, ya tengo el cerebro ya casi lleno de información, y de la información que pasa. Esa información que fue muy importante, de pronto se publicó, fue importantísima una semanita y ya ahí murió, o 15 días porque ya salió otra cosa nueva, porque no se tenían elementos suficientes. Entonces, un poco que he estado yo prejuiciado por eso para publicar, pero te entiendo perfectamente lo que estás diciendo y lo que quisiera es ver si podemos contar contigo un poquito para encauzarnos en esto, que creo que yo esperaba que tú me dijeras algo de ese tipo porque lo estoy pensando. Creo que a pesar de que nosotros no tenemos el apoyo que quizás puedas tener tú en la UNAM para lograr esta comunicación, sí lo hemos tratado de tener, ha sido muy difícil. Hay una instancia que aquí en Puebla nos ha ayudado bastante, que es el CONCITEP, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, pero sí nos interesa en causarnos un poco en cómo transmitir y cómo acercarnos y divulgar lo que podemos hacer de acuerdo a las necesidades que se tengan y de acuerdo a los requerimientos que tenga el gobierno y los tomadores de decisiones. Entonces, si en eso pudiéramos contar un poquito contigo por la experiencia, gran experiencia que tienes en esto, para poder encauzarnos un poquito mejor. Y la extensión de datos sí. y eso. Claro que sí. Una de las cosas que tiene COVID-STEAM es que hay que publicar rápido. Sí, sí. Porque si te tardas, puede que se publique lo que saques, pero nadie lo va a citar.
Sí, O sí. sea, el problema del COVID Steam, que es algo interesante, es una dinámica diferente, sí tiene que ver con velocidad y oportunidad de la publicación también, ¿eh? Sí, sí, Este es sí. un aspecto muy particular de la academia, pero que definitivamente pinta, pega muy Claro, fuerte. claro, claro, al cual yo en particular no estoy acostumbrado, entonces eso me limita un poco, pero sí me doy cuenta de que hay que hacerlo. Me doy Sí. cuenta de que hay que hacerlo. Pues Jorge, por mi parte, bueno, esperemos a los demás, pero por mi parte te agradezco muchísimo el haber aceptado primero el escribir el capítulo del libro que ya recibí, que ya leí, que está súper interesante, que ya lo mandé también para revisión, revisión de la parte, hay que ajustar todos los capítulos, tienen que tener una misma estructura, entonces hay que ajustarlos todos a esa estructura. Después te lo mandaré una vez que ya se haga la reestructura Ok. adecuada. Bien, entonces eso, pues agradecerte que hayas dado esta plática tan importante y esperemos que podamos continuar en contacto contigo y con un grupo como el tuyo. Por supuesto que sí, Andrés, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo quería preguntar rápidamente, desde el punto de vista de la epidemiología y de la modelación de esa epidemiología, ¿qué te parecería a ti novedoso que tiene la enfermedad de COVID-19 en relación a otras anteriores? Algo que a ti te parezca que destaque y que incluso haya supuesto un reto, aparte de que era completamente novedoso. Bueno, desde el punto de vista, por ejemplo, eso te lo contesto sesgado, porque es con mi experiencia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí me han fascinado es que ha requerido de herramientas que no necesariamente tenía yo preparadas antes de la epidemia. Yo he trabajado con dengue, influenza y cosas así, y con las herramientas, digamos, ideas por ahí, y esencialmente la modelación de estas cosas. Y de repente llega esta enfermedad de donde las cosas las tienes que hacer de la manera rápida, con datos incompletos, como señalaba, y además con problemas teóricos muy interesantes. Ahorita, por ejemplo, estoy involucrado en el trabajo de la filodinámica del virus. Estamos trabajando aquí en el grupo de la Universidad Nacional con las autoridades de salud haciendo la secuenciación de las diferentes linajes del virus que están en la República. Y lo que queremos hacer con el aspecto específico de filodinámica y que me interesa a mí es poder ser capaz de caracterizar la dinámica actual la filodinámica de esas linajes para tratar de generar escenarios de posibilidad de que alguna cepa difícil y peligrosa pueda surgir en uno u otro estado de la República, por ejemplo. Y este aspecto de la filodinámica es realmente muy interesante. Esto que te estoy platicando es como el objetivo por el que empecé a trabajar con muy recientemente, pero abre cantidad de oportunidades. La epidemiología genómica, yo creo que es el futuro de lo que vamos a tener después ya estaba desde antes, por supuesto, de unos 10 años, pero definitivamente yo creo que el impulso de la epidemiología basada en la genómica es algo que definitivamente va a ser muy importante. Desde el punto de vista de las matemáticas, debido a mi interés reflejado un poco en la charla, que es esto de cómo puedo hacer para estimar bien mi número reproductivo instantáneo, la tasa de infecciosidad, las aplicaciones de problemas inversos, pero no bayesiano estricto, sino utilizando diferentes herramientas como filtros de Kalman y un tipos de conceptos de estadística bayesiana para estimar esta imposibilidad de observar, problemas de identificabilidad, por ejemplo, yo creo que son realmente muy importantes y que han saltado acaba de publicar un colega chileno, San Martín, es un experto en todas estas cosas de identificabilidad, una revisión sobre esto de los modelos de tipo Kermack-McKendrick, es muy interesante, y los Kermack-McKendrick nada más son una muestra. En general, el problema de identificabilidad y observabilidad en sistemas dinámicos es realmente impresionante. Entonces,
Esas dos cosas yo vería, un lado desde el punto de vista biológico, del otro desde un punto de vista más matemático. Y hay otro que sería más teórico, que es que muchas de las epidemias que observamos en el mundo, en particular aquí en México, en Manaus, en otros lugares, ni tuvieron crecimiento exponencial al principio, ni tuvieron la forma de la campanita. Y yo creo que los modelos de Kermack-McKendrick, que han aproximado estos dos fenómenos, aquí presenté un ejemplo, pero hay muchos en la literatura, les cuesta mucho trabajo hacerlo. Realmente me parece que necesitamos un nuevo enfoque de modelación que dé cuenta de la dinámica de transmisión, también como lo hace los modelos de Kermack-McKendrick, pero también te den una buena aproximación de los inicios de la epidemia, que es, yo creo, en donde los modelos de Kermack-McKendrick han fallado. Y otra, que es ahorita, que tiene que ver no tanto con investigación per se, sino la forma de hacer modelos. Todos estos modelos multiescala, modelos de ensamble también, son los importantes. Ya hay, si quieres realmente estudiar una epidemia, ya no te puedes conformar con nada más ver a nivel poblacional. Tienes que ver la interacción entre los niveles de within host, o sea, dentro del hospedero, la interacción between host, entre los hospederos, y cómo esa combinación da lugar a lo que tenemos. Es realmente lo que te puede generar proyecciones interesantes de diferentes aspectos de la epidemia, no nada más para manejo, sino proyecciones en tipo de, que tiene que ver con cosas de evolución, de efecto de los diferentes sintomatología que tienen los enfermos al respecto, el impacto de la edad, la formación de metapoblaciones y cosas de tipo ecológico, etc. Entonces hay como una cantidad un panorama muy amplio que ha abierto esta epidemia. Jorge, por cierto, ¿de quién es el trabajo? Bueno, no sé si me podrías, por favor, mandar la cita del trabajo del amigo chileno. ¿Quién es el que publica? San Martín. No me acuerdo bien cómo se llama. Enrique, no me acuerdo, creo que está en la Pontificia de Chile. Sí. En la de Valparaíso. Sí, Valparaíso, te lo busco y te lo mando. Pero mándame, junto con la charla, mándame el dato, por favor. Ok. Es interesante. Sí, yo pienso que ese es un problema fundamental de estas dos cosas que has hablado finalmente de los modelos. Yo pienso que hay que explotar más, no sé cómo ves tú eso, hay que explotar más también la idea original de Kermack-McKendrick, que esa idea es súper interesante. Sí, precisamente sí. El de no considerar lo que está pasando en el instante T, sino lo que funciones de dos variables realmente, o sea, la situación en el instante T para los que se... Ese es precisamente el tipo de cosas que yo he estado viendo, que es de lo que voy a reflejar en el capítulo, precisamente. Sí. Hay antecedentes, en SIDA se usó mucho esto, en tuberculosis. Ajá. El problema de ese enfoque es que, como el COVID ha tenido este aspecto de urgencia, entonces no ha tenido mucho despegue, digamos, desde el punto de vista teórico, pero definitivamente, yo estoy de acuerdo contigo, es regresar al modelo Kermack-McKendrick original, no el CIRF, regresar a ese. Para ver cómo componemos la cosa. Sí. Exacto. Y el otro problema, yo creo que veo muy importante, es el problema de las interacciones, eso que hablas entre los individuos. Porque, por ejemplo, para modelar la dinámica intrahospitalaria, que es una cosa muy, muy importante, pues ahí el modelo, la tasa de contagio es otra cosa completamente, se calcula de una manera completamente diferente. Para modelar lo que ocurre en las casas ya de las personas, que es uno de los lugares donde más contagio hay, porque se contagia a uno y contagia a todos los que viven con él. Entonces, ese tipo de cosas es una de las cosas que estamos centrados en tratar de modelar, pero modelarlo matemáticamente, que no es lo mismo que utilizar, que es lo que sí se ha hecho mucho, modelos de agentes para computacionalmente un poco describir qué es lo que pasa, porque eso no lo puede, es difícil de meter en los modelos matemáticos. Sí, así es. Okay, muchas gracias, Jorge, por la respuesta y por la presentación. Muchas gracias a ti. Sí, bueno, yo creo que si no hay más preguntas, pues damos por terminado oficialmente la charla.
reiterarle el agradecimiento a Jorge por su plática y bueno, ya hasta el próximo seminario pues estaremos de nuevo por aquí. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Ok, gracias. Nos seguimos viendo. Hasta luego. Bien.